Una tregua con más urgencia que nunca. Hamás anunció el envío de una delegación a El Cairo para negociar un alto el fuego con Israel. En la capital egipcia ya se encuentra el director de la CIA, mientras que el gobierno israelí habría dado un ultimátum al grupo palestino. Vía libre para José Raúl Mulino en Panamá. El delfín del expresidente Ricardo Martinelli se podrá presentar este domingo en las elecciones presidenciales después de que la Corte Suprema no se opusiera a su candidatura. Una piedra angular para la democracia desde Chile. Naciones Unidas defendió la labor de los periodistas hoy que se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Las negociaciones de una tregua entre Hamás e Israel parecen entrar en un momento clave de la guerra en Gaza, que cumple ya casi 7 meses y deja un saldo de 34.662 muertos según las autoridades palestinas. Hamás confirmó que enviará este sábado a una delegación a El Cairo para retomar estas conversaciones. En la capital egipcia ya se encuentra el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, país que oficia como mediador. Sin embargo, Israel mantiene su retórica y, según fuentes informadas sobre el tema, le habría dado un ultimátum a Hamás para llegar a un acuerdo sobre su propuesta de una tregua en una semana, o de lo contrario lanzarían su ofensiva sobre la ciudad de Rafah, el último gran bastión urbano en Gaza. En el siguiente informe ampliamos sobre la situación en el terreno. Esta zona de Rafah no es más que un campo en ruinas. En varias calles, los edificios destruidos por los ataques israelíes de la última noche amenazan con derrumbarse. Entre los escombros y los vehículos quemados, niños y adultos ayudan a despejar la zona. Testigos acusan a las fuerzas israelíes de atacar hogares indiscriminadamente. Decenas de gazatíes han muerto en los últimos ataques. Todo el edificio fue atacado. Gracias a Dios sobrevivimos. 2 horas antes de la explosión estábamos en la 4ª planta, el lugar del ataque. Afortunadamente nos trasladamos a la planta baja. De lo contrario, nos habrían despedazado a todos. ¿Por qué tanta destrucción? En esta casa solo hay niños y civiles, no hay combatientes. Según Benjamin Netanyahu, Rafah, en el sur del enclave, es el hogar de las últimas brigadas de Hamás que quedan, por lo que el gabinete de guerra israelí planea lanzar una ofensiva terrestre sobre la ciudad, en la que se refugian 1,2 millones de palestinos. Esto a pesar de la oposición de aliados occidentales, ONGs y organizaciones internacionales que temen una eventual masacre. Los cientos de miles de personas que se encuentran en Rafah correrían un riesgo inminente de muerte en caso de un asalto. Al mismo tiempo, esto tendría un impacto considerable en las operaciones humanitarias en toda la franja de Gaza. Hamás continuará estudiando una oferta de tregua. El grupo islamista acusa a Netanyahu de querer echar por tierra cualquier posibilidad de un acuerdo. Cambiamos de tema. Rusia y Europa escalan las acusaciones mutuas, una tensión que amenaza con una guerra directa entre la OTAN y Moscú. Reino Unido, Dinamarca y Alemania son los flancos más recientes de esta escalada y Estados Unidos mostró preocupación. El informe es de Samuel Salgado Castro. Aumenta la tensión entre Europa y Rusia. A pocos metros de la emblemática Catedral de Santa Sofía en Kiev, el canciller británico David Cameron dio una entrevista a la agencia Reuters que provocó la ira de Moscú. Cameron reiteró que Reino Unido enviará a Ucrania 3.500 millones de euros cada año durante el tiempo que sea necesario en medio de la guerra contra Rusia. Pero fue más allá. Dio luz verde para que el ejército ucraniano use armas británicas en contra de objetivos rusos. No discutimos ninguna advertencia, pero seamos absolutamente claros. Rusia ha lanzado un ataque contra Ucrania y Ucrania tiene absolutamente el derecho de contraatacar a Rusia. El uso de armas británicas contra Rusia podría interpretarse como una guerra directa entre un país miembro de la OTAN y Rusia. El Kremlin respondió. Se trata de una escalada directa de la tensión en torno al conflicto ucraniano, que podría representar potencialmente un peligro para la seguridad europea, para toda la arquitectura de seguridad europea. Pero Reino Unido no es el único flanco de la tensión Rusia-Europa. Dinamarca estudia la posibilidad de restringir la circulación de barcos rusos por el estrecho danés que conecta al mar Báltico con el mar del Norte.
una ruta que le ha permitido a Rusia evadir las sanciones de Occidente contra su economía. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso respondió con una advertencia. Cualquier intento de restringir los derechos de navegación de los buques rusos tendrá una represalia. Tras 2 años de guerra en Ucrania, países europeos que sostuvieron cierta diplomacia, como Alemania, ahora acusan frontalmente a Rusia. Berlín afirma que Moscú ha iniciado una guerra cibernética contra ellos y el ministro de Defensa alemán advierte que vendrán décadas de confrontación con Rusia. Vamos al Cáucaso. Miles de personas volvieron a marchar este viernes en Tbilisi, la capital de Georgia, en rechazo a una ley que dice combatir la influencia extranjera y cuyos detractores la acusan de ser represiva. En la concentración de esta jornada, la movilización se congregó delante del Hotel Paragraph, que pertenece a un oligarca cercano a Rusia. Y es que los manifestantes aseguran que esta normativa imita la legislación del Kremlin. El texto, que fue aprobado en segundo debate este miércoles, pretende que cualquier organización independiente o medio de comunicación que reciba más del 20% de su financiación desde el extranjero sea registrada como una entidad que persigue el interés de una potencia exterior. En Panamá, a 2 días de las elecciones generales, la Corte Suprema declaró que no es inconstitucional que José Raúl Mulino se presente a los comicios. Así las cosas, el delfín del expresidente Ricardo Martinelli tiene vía libre para concurrir en las urnas. Mulino, a quien las más recientes encuestas dan como favorito, fue elegido como la carta del candidato del partido, realizando metas después de que en el mes de marzo Martinelli se viera obligado a retirarse de la contienda luego de una condena de casi 11 años por lavado de dinero. Martinelli se refugia en la embajada de Nicaragua y dijo sentirse muy contento por el fallo. Seguimos en Panamá. El 17,2% de la población pertenece a los pueblos originarios según datos del censo del año 2023. Los Engave representan el grupo más grande de los pueblos indígenas con más de 440.000 personas y para las elecciones generales aportarán 39.422 nuevos votantes. Veamos el informe. En Cerro Flores, en las colinas de la comarca Nove Buglé, la economía es casi inexistente. Como Edilta, muchos dependen de la agricultura de subsistencia y cuando no hay venta, el único recurso es la cosecha. Ahora que se acercan las elecciones, esperan beneficios de parte de los políticos. Yo estoy apoyada a ellos. Para ellos me tenía que apoyar a mi hijo. Cuando un momento no va a tener nada, y yo voy a estar necesitando algo, emergencia, yo te puedo pedir ayuda a ellos me pueden ayudar además que ellos nunca me ayudan a mí. En total, 167.000 noves forman parte de los 3 millones de electores en el país, la mayoría con deficiente atención social. Aunque en esta área hay una carretera, ir en transporte es costoso. Niños y adolescentes se han acostumbrado a largos recorridos diarios para ir a la escuela. Yo salgo a las 11 y a las 12 llego a la escuela. Guillermo, con 35 años como docente, trata de que el futuro de estos niños cambie. Pero como pueblo enfrentan adversidades desde la temprana edad, incluyendo la alimentación. Ellos son niños, entonces algunos me dicen solamente hoy tomé un vaso de café. Eso le llaman desayuno, un vaso de café. Otros me dicen hoy no tomé nada. Ante esta situación, Ervin trata de combatir el hambre con la siembra. Es una excepción dentro del grupo de noves que emigra. Él regresó a la comarca luego de salir por nuevas oportunidades. Ganaba más o menos como unos 300 y 300 uno no resuelve el problema de la familia, problemas personales de unos. A pesar de las adversidades que viven los pueblos indígenas y que se incrementan en zonas de difícil acceso, su participación histórica en los procesos electorales es alta, alcanzando incluso la media nacional que se ubica cerca del 70%. Este viernes se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, llamó hoy a garantizar la seguridad de los periodistas ambientales en el mundo y a combatir las noticias falsas. Además, destacó la importancia de proteger estas libertades para la democracia. En todo el mundo, todo ha cambiado debido al impacto de la disrupción digital. Pero nuestro mensaje fundamental sigue siendo el mismo. Hoy como ayer, la libertad de prensa es una piedra angular
para la democracia y para afrontar los retos de nuestro siglo. Fin del informativo. En minutos una nueva actualización aquí en esta misma pantalla en France 24.